¿Su nombre es Eduardo? Sí. Eduardo Wesley. ¿Y usted nació en Argentina? ¿Qué edad tiene, señor Wesley, si se puede saber? Sí, voy a cumplir 78 el mes que viene. ¿Usted nació en Argentina? Sí, en Tandil. En Tandil, sí. ¿Hijo de padres ingleses? No, nieto. Nieto. Mi padre era nacido en Entre Ríos. Ajá, nació en Argentina. ¿Y qué andaba haciendo por aquellos años de la guerra? ¿Aquí cuando empezó? Aquí en Argentina, en Argentina. ¿Estaba en Tandil usted? No, en Tandil en realidad nunca viví en Tandil. Y yo nací en Tandil, pero me crié en el campo, digamos. Mi padre tenía estancia a 50 kilómetros, 10 leguas de Tandil. Y después trabajé un poco en el mercado de Hacienda en Buenos Aires. Ahí estaba cuando empezó la guerra. Y bueno, me anoté creo que la guerra empezó, fue cuando Inglaterra declaró la guerra a Alemania, el 3 de septiembre, un domingo, bueno. Y el lunes ya me anoté ahí. Y bueno, tardaron como casi un año, porque en noviembre recién nos embarcaron y fuimos a Inglaterra, ¿no? O sea, ¿qué edad tenía usted en ese momento? Para evitarme sacar 23 años. 23 años. ¿Y cómo se vivía en el campo la guerra, lo que estaba pasando? ¿Cómo le llegaban las noticias? No, ¿Qué sensación tiene usted de ese momento? Antes de ir, Siempre acá en Argentina. había ocurrido muy poco, porque era tiempos de la Guerra Fría. No sé si usted está muy joven para hablar de eso. Pero sí. Pero lo que pasó fue que Hitler invadió primero Polonia. Y ahí le dieron el ultimátum, qué sé yo, y no aflojó él, entonces se le declaró la guerra. Pero no pasó nada. Durante 9 meses o algo así, quedaron ahí preparándose. Y después vino de repente largó el Blitzkrieg, era la guerra relámpago, y pasó la línea Maginot, subió a Francia en pocas semanas. Y más o menos en esa época habrá sido sería después ya, porque cuando fui yo estaba en pleno los bombardeos a Londres, Inglaterra, que se estaba preparando la invasión a Inglaterra. Y había, señor Wesley, había muchos muchachos que tomaban esta decisión de ir a pelear a Europa como voluntarios o... Sí, de aquí de la Argentina fue el contingente más grande, digamos, del mundo, que se unieron a las fuerzas británicas, no siendo claro de las colonias, pero los países libres, así, de la Argentina fue el grupo más grande. No me acuerdo, no tengo los datos ahora, pero era un grupo muy grande, sí. ¿Y qué dijeron papá y mamá en ese momento? Y claro, no les gustó mucho, pero la decisión era mía. Les conté después ya de hecho. ¿Usted en ese momento vivía con ellos o ya no vivía con ellos? Ellos estaban en Tandil y, como digo, ya estaba trabajando en el mercado de Liniers, mercado de Hacienda, Mataderos. ¿Qué lo movía a ir a pelear a Europa? Había a otro país. Sí, ahora la gente no entiende, porque dice, como era loco ir allá, pero
no se dan cuenta la realidad de ese momento, que los alemanes habían tomado, el eje, como se le decía, habían tomado toda Europa, Escandinavia, llegaron al Medio Oriente, Egipto pasaba a ese lado, el mundo occidental, no siendo Estados Unidos. Y bueno, yo por lo menos no aceptaba eso, porque de ahí seguía Estados Unidos y iba a quedar aislada. Así que algo había que hacer. Eso, dejarse dominar completamente, y las ideas nazis a mí no me convencían para nada. Y evidentemente, bueno, su contacto en Europa fue Inglaterra por su ascendencia. Sí, no, y yo había estado en el colegio en Inglaterra. Ajá, había estado tuve, mis padres me llevaron, estuve 4 años en Inglaterra en el colegio, así que tenía un gran vínculo, ¿no? En el colegio, lo que aquí sería colegio secundario. Sí. Había un gran vínculo, claro. Sí, hubiera estado más tiempo también, pero nos volvimos todos porque la crisis del año 31 tuvimos que volver. Claro. ¿Usted estaba casado en ese momento o era soltero? Cuando empezó la guerra, no, soltero. Si no hubiera ido. Soltero. Bueno, entonces se enrola. El fascismo había ocupado Europa, usted se enrola aquí. ¿Había alguna oficina en Buenos Aires de enrolamiento o algo así? ¿A través del consulado? Sí, en el consulado británico, sí. Sí, ellos arreglaron todo, aquí la comunidad británica, que entonces era mucho más grande e influyente que ahora, y organizaron todo y nos arreglaron el transporte, el viaje. Hicimos viaje en la Blue Star, que era la compañía grande de Andalucía Star. ¿Blue como azul? Blue, eso es, Blue Star. Eran los grandes barcos, como el otro era la otra compañía, era la Mano Real inglesa, que decían, que transportaban carne, los barcos frigoríficos, ¿no? Y pasajeros, barcos grandes, rápidos. Viajamos en primera, Gran Blue, que se terminó en cuanto llegamos allí. El gran lujo. Sí. Ese contingente, ese viaje, ¿cuánta gente, cuántos muchachos iban a Inglaterra? En ese viaje iríamos unos 30, pero no habían estado, era no sé muy bien cómo habrán seleccionado, porque como digo, yo me anoté el primer día. Sin embargo, no me llamaron hasta octubre, y que no sé qué método utilizaron, pero según salían los barcos iban embarcando la gente. Primero hacían una entrevista y una revisación médica muy importante, y bueno, después uno más o menos decía qué quería, a qué arma. No, pero eso cuando uno llegaba allí era lo más importante. Aunque tal vez que no, porque algunos de aquí se anotaron en la aviación y directamente fueron a Canadá, que los entrenaban allí. Así que tal vez era que aquí había que decir también. ¿Usted había elegido algo? No, creo que no, porque cuando llegamos allí ya ahí tuvimos que hacer la definición. Entonces llega a Inglaterra en el año 40.
noviembre del 40. Y bueno, yo le hago preguntas, usted me contesta lo que Sí, se puede, sí, lo que no se claro. puede, lo que quiera. Y entonces, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Hacia trabajo en Inglaterra? Me incorporé, sí, a un regimiento escocés en el Aberdeen, un regimiento de estos de montaña, y ahí estuve, que ahí se hacía el entrenamiento, ¿no? Normalmente duraba eso solo unos 3 meses, pero de ahí seleccionaban algunos que iban a ser oficiales. Y durante ese periodo, que fue, me anoté para ir a la India, porque parecía que en Inglaterra no pasaba nada, y en la India, no sé, me encantaba la idea de ir para allá. Y con eso se retrasó mucho mi entrenamiento de oficial, donde se pasaba la escuela, y perdí casi un año ahí esperando. Y estando allí, me incorporé, pasé a los comandos, que era una cosa muy secreta todavía. No existían comandos todavía, no estaba el nombre de comando. Pero ya estaba aburrido de esperar ahí en el cuartel de entrenamiento, ¿no? Entonces pasé allá al comando, y ahí sí hice otro entrenamiento, y ya me incorporé a los comandos. Y bueno, ahí no tuve mucho. A ver, pasamos, era el número 9, el comando número 9, un comando escocés, pero no nos tocó ninguna acción, porque durante ese periodo hubo Dieppe, Saint-Nazaire, que eran las islas Lofoten, que eran acciones grandes de comando, y al número 9 no nos tocó. Después nos mandaron fui a Gibraltar, porque cuando se invadió el norte de África, los aliados ya habían entrado a Estados Unidos. Pensaban que los alemanes iban posiblemente a entrar, ocupar España, que estaba con Franco medio neutral, así, pero apoyándolos. Y entonces nos mandaron a Gibraltar, por si en cuanto España se movía, anular. Gibraltar y la línea ahí enfrente se miran unos a otros. Viví en España varios años. Sí. Bueno, tienen sus cañones apuntándose, se estudian mutuamente y tienen los cañones. Bueno, nuestro trabajo hubiera sido anular los cañones ahí, y estando ahí casi pasamos el norte de África, porque en Marruecos estaba combatiendo ahí Casablanca, esa época. Pero después nos volvimos a Inglaterra, y ahí pasé a la sección, ya aburrido con el número 9, que parecía que no le tocaba nada. Tenía un amigo también de la Argentina que estaba en la sección, se llamaba Special Boat Section, SBS, que actuaron aquí ahora en Malvinas. Ajá. Que eran de canoístas. Y bueno, otro tipo de entrenamiento en el sur de Inglaterra. Ya en ese tiempo los comandos no se podía hacer, la costa europea estaba ya muy fortificada, no se podía hacer operación así de comandos, porque entrar ahí ya no se podía. Entonces estábamos muy restringidos en eso, solo ir allá a hacer alguna, digamos, operación nocturna, ir y volver, pero nada importante. Pero bueno, ahí empezó la cuestión
se movía entonces más en Asia, y fuimos a la India. Y desde ahí sí, bueno, tuve varias acciones. Fui con submarino a Sumatra a volar un puente, después pasé a Birmania. Birmania era el campo donde se combatía, ¿no?, con los japoneses. Y bueno, ahí estuve como 2 años, más de 2 años en la India, Ceilán. ¿Y como comando o fue oficial de comando? Sí, entré a los comandos, como había pasado así de soldado a los comandos, y después era suboficial, llegué a sargento. Y después, cuando fuimos a la India, me necesitaban como oficial y me dieron directamente pasaron a oficial, que era muy poco usual en esos tiempos, pero me necesitaban, así que me elevaron. Curioso, justamente anteayer estuve escribiendo algo, porque pasaron por televisión una película, El barco, me parece que se llama. Es una película y creo que es alemana, pero no sé cómo los alemanes hicieron esa película. De un submarino alemán, toda la historia y lo que lo atacan, bueno, pero se supone ser una película buena, y es para el que no sabe, es interesante, ¿no? Pero es tan lejos de la realidad que les escribí porque me parecía que engañaban a la gente. Sí, suele ocurrir que los que hacen películas de situaciones que no han vivido, como guerras o revoluciones. Sí, pero esto era extraño porque era una película alemana, y creo que había sido, qué sé yo, no digo aprobada, pero con cooperación de la Armada. Bueno, ¿y gana la guerra? Sí, bueno, yo allí en la parte personal, en Ceilán había conocido una chica, una inglesa, que curiosamente había nacido en la India, pero había vuelto de chica a Inglaterra, los padres eran ingleses. Y en cuanto terminó la guerra ya, porque terminó después, la guerra después de la bomba atómica, nos casamos allá en Ceilán. Y de ahí volvimos a Inglaterra, eso nos repatriaban, ¿no?, a Inglaterra, y después volvimos juntos a la Argentina. ¿Es la mamá de los chicos? Sí, sí, falleció de cáncer hace 12 años. ¿Cómo se llamaba, señor Wesley? Leonor. Sí, ella trabajaba con de las fuerzas auxiliares, ¿no?, de la Marina. Trabajaba con Mountbatten, que era el jefe de todo el almirante Mountbatten, que era primo del rey, un personaje. ¿Cómo dijo el apellido de Leonor? Warney, sin R al final. Y entonces los reparten para Inglaterra, y ustedes tenían claro que iban a venir para Argentina, o no sabían Sí, qué hacer? yo estaba seguro, sí, que volvían, sí. O sea, entonces eso es ahí que estamos, en el 45. Sí. Leonor no conocía Argentina. No. Te le habría contado algo. Sí, me espera. Y no tenían chicos. No. Y entonces ustedes, tenían la decisión de volver a Argentina, ¿sí? Sí.
Sí, volvimos y bueno, después de un tiempo, unas vacaciones, eso, hablar con la familia y volví a lo que había hecho antes. Yo era mayordomo de campo, de una estancia cerca de Necochea. Pero bueno, principalmente a mi mujer, a Leonor, el campo no le gustaba mucho. Y yo también estaba un poco desilusionado. El país en ese momento, bueno, era la época de Perón. Yo ahora soy peronista, es decir, soy menemista, pero de Perón nunca fui partidario. Y habíamos decidido, teníamos la idea de emigrar a Rhodesia, porque en Rhodesia daban muchas facilidades a gente que había sido excombatiente y querían gente, pobladores así, sobre todo gente de la Argentina que supiera trabajar con hacienda para los campos de allí. Y mientras esperábamos eso, el embarque para allá, unos amigos nos ofrecieron hacer un viaje a Bariloche en auto. En ese tiempo era toda una hazaña porque había un mal camino asfaltado hasta Bahía Blanca y de ahí tierra. Pero una vez que vimos Bariloche nos gustó tanto que dijimos, bueno, ¿para qué vamos a ir a Rhodesia si podemos estar aquí en Bariloche? Y de ahí decidimos eso. Habíamos venido en fines para Navidad del 48 y ya en abril del 49 nos radicamos aquí. Yo quería hacer algo aquí, no sabía qué, y instalamos un criadero de aves. Hago una preguntita antes. ¿Qué le gustó de Bariloche? ¿Qué fue lo que los decidió elegirlo como lugar para ir a vivir, no? Principalmente el paisaje. Eso, digamos, casi el 80% tal vez. Y después nos gustó el pueblo que era, la gente, el tipo de gente que había aquí. Había, qué sé yo, muchos gringos, la forma de vivir, que muchos se hacían sus casas propias. Una comunidad muy, muy interesante. Y vino y se le ocurrió un criadero de aves. ¿Usted algo de aves sabría de sus trabajos anteriores en el campo? No, sí, de aves no, porque un criadero es una cosa distinta. Y me vino la idea porque en Tandil había un criadero que vendía incubadoras grandes y cosas así. Entonces ahí al principio me lo habían ofrecido y yo dije, no, gallinas, que no me interesaban. Pero en ese tiempo aquí los pollos para los hoteles venían, que eran pollos muy malos, pollos de los Leghorn, gallina blanca. No existía el doble pechuga de hoy, y venían en cajones con hielo por tren, llegaban negros aquí a Bariloche. Entonces había una gran necesidad, ya había hoteles buenos aquí y por eso, me instalé aquí en el kilómetro 15 del otro lado de la ruta porque tenía un amigo
Ricardo Moreno, que también era excombatiente de la familia Moreno de aquí. Con Ricardo Moreno, ¿dónde había estado Ricardo Moreno? Él era de la aviación y también había estado en Canadá y Inglaterra. ¿De origen español? ¿O alguno padre español? No, es de la familia Moreno. Los Moreno. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ellos también, la madre era inglesa. Claro, ¿eso es un pavo real? Eso que pasa. Sí. Y entonces, ¿y cómo le va con el criadero de aves? Los primeros años, bien, porque, como digo, bueno, cuesta empezar una cosa así, ¿no? Y justo cuando más o menos andaba bien, a los 4 años se incendió, quemó todo, justo antes de Navidad. Y bueno, eso, Moreno era socio porque era en el terreno, el campo del otro lado. Y ahí compramos este lado de una hermana de Moreno, este terreno, que son 6 hectáreas aquí. Y me instalé aquí. Pero de ahí en adelante no anduvieron tan bien las gallinas y los pollos, porque ya había cambiado mucho. Había mejorado el transporte. Cuando yo vine, aviones, había una línea, no sé qué era, tal vez eran Junkers o algo así que venían. Me acuerdo de hacer un viaje a Neuquén, y eran los Douglas DC-3, aviones de guerra. Todavía uno se sentaba en los asientos estos así a lo largo de paracaidistas. Así que aquí. Pero para el año, digamos, bueno, en el 55 fue que me mudé para aquí. De ahí en adelante ya mejoró la línea, y también la producción de pollos en Buenos Aires. Empezaron los criaderos grandes en gran escala, y, así que era muy difícil competir con eso, con los pollos del norte. ¿Cuántos hijos tiene, señor Wesley? 4. 4 hijos. 3 viven aquí, 1 en Australia. ¿Y los chicos nacieron todos en Bariloche? Sí. Sí, el primero en el 51. En el 51 el primero. Y a Leonor, que no le gustaba el campo, esto sí le gustaba. Sí, esto le encantó. Sí. ¿Y ahora qué hace, señor Wesley? Y ahora tendría que estar jubilado, ¿verdad? Sí, estoy jubilado. Me pagan 175 pesos. ¿Se los pagan? Hoy lo cobré. Sí, bueno, después lo que anduvo muy bien, bueno, esto fue algo que empezó mi mujer aquí. ¿Qué año sería? El 71. Pusimos el negocio de velas, y yo todavía tenía gallinas ponedoras, lo fui largando. Y yo últimamente me he dedicado a construir así alguna casa, a venderla, hacer otra, venderla. Y con el turismo nunca tuvo mayor relación directa, digamos. Bueno, unas casitas alquilaba para... Uh-huh. Sí. ¿Cómo se relacionó en Bariloche con... había muchos gringos en Bariloche, usted dijo. Sí. Habría ex amigos y ex enemigos, aunque en otro contexto, en otro encuadre, en otra situación. ¿Cómo fue esa relación en Bariloche? Yo le hago la pregunta, si no se puede contestar, sí. No aparece en ningún lado. Sí. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, el enemigo, digamos, que veía aquí eran los alemanes,
que para mí yo tuve muy poco enfrentamiento, digamos, con los alemanes. Y al contrario, aquí enseguida me hice amigos de familias alemanas. Ahora los japoneses era otra cosa, porque eso yo los había tenido enfrente. Y bueno, aquí no había japoneses en ese tiempo, así que sí, una ventaja, porque ya poco a poco se fue olvidando. Pero me acuerdo aquí, la gente de aquí es bastante de facciones bastante mongólicas. Los paisanos aquí cuando están, y el uniforme que tenían en ese tiempo, el uniforme de fatiga con una gorrita con visera, era bastante parecida al uniforme de los japoneses, y por ahí me sobresaltaba cuando encontraba uno de estos en la calle. Pero ahora ya no me afectan. ¿Podemos hablar algo en relación al caso Pripke o prefieren no tocarlo? Sí, no tengo ningún problema. ¿Se encontró alguna vez con Pripke? Sí, casi al principio, cuando él era mozo maître en el hotel Catedral. A veces los domingos íbamos con los chicos a un día de fiesta y tomábamos el té allá, y ahí estaba Pripke, un tipo muy bien arregladito, muy correcto, muy amable. Charlamos muchas veces, que él sabía que yo había sido combatiente. ¿Usted sabía que él había sido oficial SS? No, eso no sabía. No, eso me enteré hace poco, cuando salió toda esta cuestión. Bueno, después me enteré sí que había tenido un alto cargo en Roma, pero el zar SS había tropa SS, que era un regimiento élite, así que eso no lo descalificaban. Se podían separar un poco las dos cosas, es decir, la guerra había terminado, y se encontraba aquí en la Patagonia con mucha gente, alguna habría estado de su mismo bando, otra en el bando contrario. Vemos cómo lo vivía esto. Sí, con combatientes ningún problema, al contrario, es como un vínculo. Sí. Uno ha estado de un lado, otro del otro, pero digamos es casi como un partido de fútbol. Sí. Y con la cuestión Pripke, yo hasta tengo cierta, no digo simpatía, pero entiendo, porque si hay un caso de obediencia de vida, es el caso Pripke. A él le vino la orden directamente de Hitler, así que mucha opción no tenía. Y hay que ver claro, uno lo mira hoy y dice qué horror, mató a 30 y tantos en sangre fría, pero en ese tiempo se mataba mucha gente. El que dejaba caer una bomba de un avión, no sabía cuántos mataba, y civiles y todo, ¿no? Así que yo creo que él lo obedeció nada más, y así que yo no sé si lo condenaría ahora en esta época. Además, hoy en día dicen que las prisiones no son para castigar a los presos, a los reos, ¿no? Es
la idea es rehabilitarlos para que puedan volver a la sociedad. Y él se ha rehabilitado durante 50 años. Es decir, no sé, ahora que le van a imponer, si le imponen algo es un castigo nomás. Claro, yo no tuve familia ahí no sé, en las cavernas comunes en la fosa de Ati. No, está bien. Digamos, cuando empezamos la charla, usted dijo, una de las cosas que me movió fue que no me gustaba el nazismo, digamos, ¿no? Sí, claro. Fue a combatir contra las ideas del nazismo. Claro. Quizás el haber ganado la guerra le permita en otro país, en otra situación, tener una actitud como más despreocupada en relación a esto, ¿no? Sí. Sí, pienso que sí, posiblemente si hubiera sido un japonés, lo miraría con otros ojos, pero no sé. O hubiera sido diferente si Pripke hubiera seguido organizado alrededor de ideas fascistas, de ideas nazistas, de nazis, y hubiera seguido haciendo eso en Argentina, quizás hubiera sido diferente la idea que tendría de él. No sé, porque eso ya pasó y ya sería de muy poco efecto, porque hay varios, o había gente aquí con ideas de los nazis, ¿no?, que habían perdido la guerra, pero seguían muchas veces no combatientes. Bueno, un caso es Mahler. Yo lo conocí a Mahler porque en un tiempo me llevaba los libros, y charlaba con él, siempre me gustaba escucharlo, sus ideas que me parecían completamente estrafalarias, ¿no?, que no tenía, pero las escuchaba porque no les tenía miedo, digamos. Cada uno puede, hay tanta gente, ¿no?, que tiene ideas distintas y no les puede, hay que respetarles. En general, sus ex compañeros, ¿le parece que esta forma de pensar y de actuar suya durante esta época era común en general a los gringos, entre comillas, que estaban en Bariloche en este momento? Es decir, tanto sean alemanes como ingleses, italianos o los croatas. Es decir, un poco como que dejaron la guerra allá y vinieron a hacer otra cosa, a armar una familia. Por ejemplo, hubo peleas en Bariloche durante los primeros 10 años, peleas de discusiones o de tirarse cosas, o de familias de no hablarse por el tema de la guerra. Yo creo que no, que muy poco. Bueno, yo siempre he vivido un poco afuera, aquí no he tenido mucha relación con la gente del pueblo. Yo creo que había habido más problemas entre los alemanes, digamos, porque unos estaban a favor del nazismo, los otros, que había muchos aquí, eran del otro bando, por eso estaban en Bariloche. Entonces ellos sí se separaban, no se querían nada, porque uno era un nazista y el otro no, había venido aquí justamente para escapar del nazismo. Pero para nosotros no. O sea que hubo un poco como dejar la guerra atrás. Sí. Ahora, claro, hay gente que, como los yugoslavos, los croatas y eso, que sufrieron de otra forma, ¿no? Yo puedo decir que no sufrí nada, que mi familia estaba aquí, sana y salva. Yo estaba allí, pero de voluntario, me lo había traído de Londres.
pero los que sufrieron, los que fueron invadidos y encerrados, eso es otra cosa ya. ¿Usted se considera patagónico? Sí, completamente. Pero muchos me consideran gringo, ¿no? Inglés. Porque inglés, aunque soy, bueno, mucho más criollo que tal vez que usted, porque yo tenía abuelos, bisabuelos, no sé qué, en tiempo de Rosas aquí, por lado por lado de mi padre. Pero igual no tiene la pinta, y además he estado en dos periodos que a uno lo dejan marcado: el colegio y después la guerra, cuando yo era así que eso, bueno, y además la pinta, así que eso no se lo saca. Sí, de todas maneras uno no es una sola cosa, ¿no? Uno es una mezcla de exactamente, cosas. exactamente, No es igual porque yo voy a Inglaterra y lo encuentro un país cambiado que nada que ver con, así que uno vive un poco entre uno y otro. Sí. Sí, uno es un resultado. Mis abuelos son italianos. Yo soy tercera generación, segunda generación nacida acá. Y mi esposa es francesa, y también de mucho tiempo de vivir acá. Y cuando uno vuelve allá, o sea, uno es una mezcla de cosas, ¿no? La familia de ella no son franceses típicos, son otro tipo de franceses. Acá se los considera franceses, es una cosa un poco especial. Siempre en Bariloche, nunca se fue de Bariloche, nunca vivió en otro lado. No, yo he vivido aquí, en el kilómetro 15, bueno, los primeros 5 años estuvimos del otro lado, porque en el terreno del Moreno, pero después una vez que compré esto... ¿Qué parentesco era este Moreno con el Perito? ¿No se acuerda? Sí, no es directa, es sobrino. El padre de estos Moreno era, Perito era tío o algo así, era... Un sobrino, una cosa así. No era directa la ascendencia. ¿Usted cuando vino a la Argentina siguió manteniendo algún tipo de relación con Inglaterra? Muy poco, porque yo allá tenía de familia, casi no me queda allá, tenía un primo que falleció hace unos años, y hay una asociación de comandos, ex comandos, que siempre regularmente cada 2 meses o 3 meses o algo así me mandan una circular, pero nada que ver realmente. Salvo el otro día le escribí otra vez con esta cuestión del submarino al capitán del submarino que me llevó a mí en esa época, y después se hizo muy famoso, es un almirante, muy condecorado. Y, bueno, así unos pocos amigos. Pero... Es toda una historia. ¿Usted quiere agregar algo más? No, porque no sé realmente lo que les puede interesar. Sí, claro, no se ha hecho bien barilochense. Con los años he vivido aquí muchísimo más que en cualquier otro punto del país o del extranjero. ¿Volvió de visita alguna vez después a Inglaterra? Sí, pero no volví durante 29 años. O sea, después de la guerra. Después de la guerra, 29 años. Sí. Fue la primera vez que volví. Sí. Y ahora, como digo, tengo 3 hijos aquí y el australiano. Que trabajan con ustedes, he visto. Bueno, este sí, porque sí, el otro tiene las cabalgatas, ¿no? Y el otro, el mayor, que vive un
poco más lejos, el constructor. Había que trabajar mucho en Bariloche, en la década del 50. La pregunta es, usted vino, después se compró un terreno, tuvo que empezar un poco de cero en este cambio, o traía cosas como para empezar un poquito el trabajo. No, más o menos de cero, porque este campo no lo compré, sino lo cambié por una casa que había hecho. No, yo vine con muy poco dinero. ¿Y los primeros inviernos? Como dicen siempre los antiguos, era mucho más nevador. Mucho más nevador. Cuando yo vine en el 49, 50, me decían que antes nevaba mucho más. Sí. Pero parece que es cierto, ¿eh? Porque hay datos, digamos, ¿no? Sí. Me decía John, es que para volver a la estancia ya muchas veces a caballo tenían problemas. Y para que incomodara a un caballo tiene que ser nieve honda, y en esa parte de Bariloche no hay nieve. Claro, Muy pocas veces. claro. Y en el año 44, según dicen, aquí hubo 2 metros de nieve. Pero se acostumbró. Sí. Bueno, le agradezco mucho. No, estos días, bueno, con el tema de los 50 años de la Segunda Guerra, que están pasando películas, Sí. un poco como que usted mismo volvió a Claro, recordar la historia, sí, ¿no? sí. No, Como digo, vi esa película, estuve en contacto con compañeros de esos años, el caso Kripke, todos. claro, todo junto Sí. ahora, sí. Ahora parece que Hoy dijeron. hoy Sí. dijeron que lo van a hacer. Sí, pero en Italia. Ahora no sé allá qué harán, porque de allá lo absolvieron. Claro, ahí hay mucha bronca. Había mucha bronca, sí. Yo la información que tenía era que a él no lo habían podido, que no había estado presente en el juicio, digamos. Como que quedaba todavía pendientes, como quedaba pendiente de hacerle el juicio. Y en Italia es un problema, quizás a otra escala, pero sigue siendo un problema de mucho peso. Claro. Los familiares se siguen Sí, organizando, sí, digamos, sí. hay organismos de justicia, es un tema como que fue muy fuerte para Italia. Lo que usted dice es cierto, ¿no? Es decir, el que abre las compuertas de una bomba en la guerra es la guerra, pero quizás hay casos que tienen que ver a lo mejor más con la ética, Sí, eso sí, eso que reconozco, quizás es sí. conveniente que sean ejemplificados de alguna manera, ¿no? Pero qué sé yo, decirlo hoy acá, Sí, a sí, mí sí, que sí. no viví aquello, que eso a lo mejor es muy fácil, ¿no? Bueno, No, eso sin duda es un caso feo, ¿no? Pero estas cosas ocurrían en la guerra. Y como digo, bueno, los alemanes, que son muy disciplinarios y después estaban tan indoctrinados y con cinco años de guerra detrás, y además para ellos habrá sido un momento bastante difícil, es decir, no sé exacto en qué época sería, pero ya avanzaban, sí, no sé si al Mussolini ya lo habían liquidado o No. no estaba, pero me parece que no. ya habían invadido El sur posiblemente, sí. Y Puede ser. entonces para ellos era muy delicado esto de que se sublevara a la gente, ¿no? Eso lo tenían que... No estoy de acuerdo, ¿no?, con matar Sí. Prisioneros. prisioneros. Pero
es algo que influye, no hay duda, cuando hay estos partisanos, y eso es lo peor, ¿no? Porque yo por lo menos tuve una guerra limpia, el que tenía el otro uniforme era el enemigo y había que matarlo, pero no entraban civiles. Cuando entran civiles ahí es lo que se pone feo, ¿no? Vietnam, fíjese lo que fue, un desastre, pero porque ahí no había soldados, todos, tenía un chico y dejaba una granada, y ahí ya se compone todo, porque las represalias